Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Un lunes más desde el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, acá en Lagunilla de Heredia. Una tarde que ya huele a verano, ya se nos metió el ambiente dicembrino, ya el comercio de por sí nos lo recuerda, aunque nos lo recuerda desde muy temprano, pero ya hay cierto aire de diciembre, ya las calles están más vacías, ya no hay tanto niño y colegial yendo hacia las escuelas y los colegios, ya los padres tienen que correr menos, se respira un ambiente completamente diferente a partir de ahora. Y bueno, estamos un lunes más, gracias a ustedes, gracias a su preferencia y a su compañía, en un programa de Reflexiones Radio, de parte de mi compañero, el doctor Leiner Vargas Alfaro, que está en España haciendo su pasantía, que pronto termina, ya casi viene de regreso. Y este servidor, Juan José Romero Zúñiga, les damos la bienvenida a un programa más. Hoy tenemos, como siempre, tratamos de tener invitados que nos vienen a hablar de temas que son importantes, relevantes y que guardan mucha trascendencia dentro de lo que es el quehacer académico, pero más allá del académico también trascendencia dentro de lo que es la vida nacional, normal, a pesar de que podría sonar un poco fuera de lo común el tema de que vamos a hablar hoy, que es, como ustedes lo pueden ver en el objetivo del programa, vamos a hablar un poco sobre traducción del inglés, traductología, lingüística, y para eso tenemos con nosotros a la máster Bianquineta Benavides Segura, académica de la Universidad Nacional, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y Literatura, de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Buenas tardes, Bianchi. Muchas gracias, muy amables. Realmente le agradezco muchísimo la invitación. Este definitivamente es un espacio muy saludable, muy democrático para los académicos de la universidad y en general los profesionales a nivel nacional, de que puedan exponer su experiencia y su conocimiento en beneficio de la sociedad costarricense. Entonces, le agradezco mucho la invitación. No, sí, los agradecidos somos Leiner y yo como productores de este programa, de este espacio, en el que precisamente, como usted lo dice, pues lo que buscamos es llevarle en primera instancia a la comunidad académica programas, temas que son, que muchas veces desconocemos aún dentro de la misma Universidad Nacional, pero también abrir el espacio a otros ámbitos, a otros espacios que son importantes para todos. Pero vamos a conocer primero un poquito a Bianquineta. Muchos, como probablemente yo, uno siempre escucha el nombre y uno dice, bueno, ¿y por qué Bianquineta? ¿Verdad? ¿De dónde es ese nombre? Y entonces, ¿cuál es el origen de Bianchi? Yo, pues, nos conocemos desde hace un tiempito para acá, tengo el honor y el gusto de conocer a Bianchi, y bueno, entre nosotros es Bianchi, entonces yo me voy a referir a ella como Bianchi, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace Bianchi? ¿Cuál bueno, es su...? Yo soy costarricense, mi familia es costarricense de nacimiento. Por razones, digamos, históricas, mis padres optaron por un nombre que no es tradicional, pero es una cuestión ya propia, digamos, de la familia, digamos, de las raíces de la familia. Mi nombre es el mismo nombre que tuvo la hermana de Cristóbal Colón. Y realmente solo hay 2 bianquinetas en Costa Rica. Entonces, pues, una es abogada y yo, ¿verdad? No hay una tercera hasta el momento. Aparentemente nadie más lo han bautizado así. Bueno,
ciudadana costarricense. He vivido toda mi vida en Costa Rica, exceptuando el tiempo que estudié en Estados Unidos. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional desde, digamos, de mi juventud y fui becada para estudiar en la Universidad de Chicago. Entonces, mi experiencia internacional, pues, se orienta a los Estados Unidos. Ahora, pero se me fue muy adelante. Me fui muy adelante. Se fue muy adelante porque, ¿y dónde dejó el ombligo? ¿Dónde dejé el ombligo? En Heredia. Ajá. Yo soy herediana. Bueno, mi familia siempre ha vivido en Heredia. Mi papá fue profesor en el de colegio. Mi mamá no se desempeñó fuera de las labores del hogar. Y pues mi esposo también es herediano. Entonces, realmente soy herediana 100%. Sí, heredianísima. Y ahora, pareciera entonces que esto de la educación, hay un poco de genética, hay un poco de memética, ¿verdad? Hay esa genética aprendida. ¿Cuánto juega la imagen de tu papá en esa Bianchi docente, en esa Bianchi académica que tenemos hoy? Bueno, totalmente. Mi papá siempre ha sido mi modelo a seguir en la parte profesional. De hecho, una de las, digamos, bromas internas de la familia es precisamente que yo soy la versión femenina de mi papá en muchas cosas. Y en la parte profesional realmente es la persona que yo más admiro porque siempre ha mantenido o mantuvo, digamos, cuando estaba a nivel dentro de su contexto laboral, mantuvo una ética y unos principios que he procurado repetir y replicar en diferentes contextos desde siempre. Entonces, podríamos decir que es el modelo profesional que inició, digamos, este interés por la docencia universitaria, digamos. En el caso de mi papá, él fue profesor de colegio. Él siempre me hizo ver la importancia de la docencia y el impacto del profesor en el... ¿Y qué materia impartía? Mi papá impartía artes industriales. Es un área totalmente distinta a la mía, ¿verdad? La mía es, como hablamos hace un minuto, toda la parte de idiomas, traductología, no así mi papá no habla inglés, pero admira mucho el conocimiento internacional, es una persona, es un lector por excelencia y eso es algo que prácticamente podríamos decir la herencia profesional que orientó la persona que yo soy en la actualidad. ¿Y cómo era Bianchi en la escuela? ¿Era inquieta? Yo era en mi época se decía una verde, ahora es un nerd, ¿verdad? Ajá. Desde que tengo uso de razón siempre he sido muy académica. Era digamos, la chiquita bien portada de la clase, la que hacía la tarea. Ajá. Y de alguna manera eso se refleja en el tipo de profesora que soy, porque me gusta mucho pedirle a los estudiantes que mantengan un nivel de calidad acorde con lo que se espera de un estudiante de una universidad pública costarricense. Pero alguna travesura tuvo que haber hecho en algún momento. Pues viera que no. Yo soy bastante tranquila, bastante bien portada. Nada que sea memorable de recordar realmente, porque siempre, más bien, yo siempre he sido como muy independiente. Tal vez esa podría ser, digámoslo así, la travesura, lo que sacaba de alguna manera de sus casillas a mis padres, porque siempre yo era la que ya tenía listo lo que había que hacer, se iba como un paso adelante. Yeah. Podríamos decir que mi manera de ser va siempre un poco más adelantada al momento en el que se vive. Ahora, eso nos hablaría de alguien más o menos estructurada, planificada, sistemática. Totalmente. Esa es Bianchi. Totalmente. Desde pequeña. Desde que tengo memoria.
Bueno, yo podría decir, yo no sé si esto es así, pero yo también en el colegio recibí clases de artes industriales y mi profesor de primer año, que no recuerdo bien su nombre, que era muy buen jugador de fútbol, de hecho creo que jugó con Cartago en primera división. Pues lo primero que le enseñaba a uno era que cualquier proyecto necesitaba un plano y necesitaba planificación y había que poner paso 1 y paso 2 y paso 3 y paso 4 y paso 5. No sé si eso vos lo viste también en tu papá o si tu papá también. Bueno, si usted dice que, si vos decís que vos sos la parte femenina de tu papá, me imagino que tu papá también es igualmente estructurado, sistemático, planificado. Totalmente. Sí, bueno, podríamos decir que si se dio, digamos, esa transmisión de ese estilo de vida o de trabajo, pues fue de una manera muy sutil, porque en ningún momento hubo como una planificación de qué tenía yo que hacer, sino que, digamos, de alguna manera podemos llamarlo pues algo aprendido por ejemplo. Ajá. Hay una frase de mi papá que yo siempre pongo en práctica a la actualidad, que es, no me traiga un problema, tráigame una solución. Ajá. Entonces, es una filosofía de vida en mi caso y siempre procuro, por ejemplo, ver cómo hacer algo si necesito hacer, digamos, realizar alguna tarea, solucionar alguna situación. Yo voy pensando en cómo solucionarla un poco antes de que el problema ocurra, ¿verdad? Eh, porque realmente no soy de la filosofía que haya que esperar a que haya una crisis para solucionarla, sino hay que preverla más bien. Entonces, pues esa, digamos, esa manera de ser es mucho lo que he aprendido por referencia, por ejemplo, en mi casa. Y pues creo yo que sí, que efectivamente ese planeamiento y esa sistematización que requiere un profesor, digamos, de la parte de taller, de la parte de artes, pues tal vez él ha impartido en mí y en mis hermanos desde una perspectiva más de hacer, no de decir, ¿verdad? ¿Y en dónde hiciste tu primaria, tu secundaria? Primaria en escuela pública. Ajá. Secundaria también en escuela pública, universidad en la Universidad Nacional, la primera etapa, ¿verdad? La que es la parte del bachillerato universitario. Yo soy un resultado de la educación pública costarricense. Ajá. Y eso es algo que me enorgullece mucho. Porque muchas veces se cuestiona si la educación pública es de suficiente calidad y yo soy un ejemplo de que efectivamente una persona con con la disposición para poder tomar todo lo bueno de la educación pública y hacer lo propio, perfectamente puede surgir y puede convertirse en un profesional exitoso. Entonces, esa, digamos, es mi trayectoria, digámoslo así, educativa desde la... Y vamos a ver, ¿y dónde surge ese interés por el inglés? ¿Dónde surge? Bueno, precisamente es llámese así, una curiosidad que tuve desde la infancia. Yo nunca me he visto como una persona de estar toda la vida en un mismo lugar haciendo exactamente lo mismo, sino más bien siempre me he visualizado como una persona que evoluciona según sus experiencias. Cuando era niña, yo tengo más de 40 años, entonces estamos hablando hace 35 años, lo más maravilloso que había era ver Plaza Sésamo y yo lo veía en inglés y escuchaba cantar a los personajes y hablar a los personajes y yo decía, mira, qué interesante, a pesar de que no entendía nada, siempre disfrutaba mucho ver Plaza Sésamo, era, digámoslo así, mi estímulo sensorial en inglés únicamente. Ajá. Después de eso, con la adolescencia, ¿verdad? Y todos los cantantes de moda de los 90s,
pues empecé a disfrutar mucho de las canciones, de los bailes, las tardes juveniles, y la parte que más disfrutaba era las canciones en inglés. No tengo en mi memoria histórica ninguna experiencia con el idioma inglés, salvo una vez que estuve en un curso muy rudimentario que daban en una institución como un instituto o algo así, que no recuerdo muy bien, pero fue que gané una rifa de una beca un mes para estudiar inglés, para ir a clases de inglés. Y cuando salí del colegio, realmente yo era una más de ese montón de personas que a la fecha incluso, ¿verdad? Salen del colegio y no tienen muy claro todavía qué quieren hacer con su vida. Yo sí sabía que mi vida no iba a ser algo, digamos, contextualizado en el entorno nacional. No tenía muy claro qué. Tenía varias ideas, periodismo, relaciones internacionales, pero no tenía muy claro todavía. Entonces, pues yo entré un poco jovencita a la escuela porque yo aprendí a leer pequeñita, antes de la edad promedio, entonces entré un poco antes a la escuela. En esa época era más fácil hacer eso. Y entonces yo ya a los 17 años estaba en la universidad. Y realmente estaba muy joven para poder decidir en ese momento qué quería hacer. Sí empecé a estudiar inglés, entré a la escuela de literatura, me matriculé en la Universidad Nacional, hice pues, ¿verdad? El proceso de admisión, entré a la escuela de literatura y ahí me di cuenta que tenía que hacer un examen que no había hecho previamente. Entonces fui, hice el examen, pensé que no lo había pasado porque como yo no tenía experiencia más de esta que le he comentado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que pues fui admitida en la carrera, incluso con una buena nota. Entonces, realmente, ahí fue donde me di cuenta que hay una aptitud, un conocimiento, del cual podemos hablar ahorita un poquito, una estimulación que yo desconocía en ese momento que había tenido y que me permitió, ya como adulta, lograr un dominio total del idioma. Y vamos a ver, entraste, no lo tenías muy claro cuando entraste a la universidad, hiciste un examen con cierta expectativa, con cierta duda, ¿verdad? Bastante duda. Con bastante duda, pero aprobaste un examen. Correcto. Y uno dice, entro a ver qué. Y pareciera que ese entrar a ver qué resultó ser, sí me gusta. Por supuesto. ¿Y qué fue lo que le gustó? Bueno, lo que más me gustó fue la capacidad de mis profesores para mostrarme la capacidad que yo tenía para aprender el idioma. Cuando yo llegué a la clase el primer día, se lee el programa, ¿verdad? Como todas las lecciones universitarias, ¿verdad? El primer día se llega, se lee el programa. Los profesores del doctor José Bogarín y la master Sherry Gapper, eran mis profesores de inglés integrado. Entramos a la clase, leímos el programa, consultaron, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna. Ok, let's start with the first class. De una vez en inglés. De una vez en inglés. Entonces, yo sentí como un frío en el cuerpo. Ajá. Yo sentía, no sabía si iba a salir corriendo, si me iba a descomponer, no sabía qué iba a pasar. Ajá. Y fue un mes bastante difícil porque yo siempre fui en la escuela la estudiante que sabía mucho, que tenía buenas notas, que participaba mucho. Siempre fui muy elocuente en español, digámoslo así. Entonces resulta que me quedé muda. Eso era algo nuevo para mí. Como al mes un par de meses tal vez después de haber iniciado ese año, eso fue en 1990, le dije a mi profesora Sherry Gapper, las 3 palabras en inglés que pude decir en ese momento, creo que voy a tener que irme de la carrera. Y me dice, why? ¿Por qué? Y entonces yo le digo, es que I'm not doing good.
que no lo estoy haciendo bien. Y la respuesta de ella fue, "You're not doing good, you're doing great". No lo estás haciendo bien, lo estás haciendo excelentemente bien o maravillosamente bien. Entonces yo me sorprendí tanto porque la profesora Gapper es hablante nativa del inglés y a pesar de ser una señora muy amable, que inspira mucha confianza, muy llevadera, siempre pues tenía uno ese susto de hablar con un hablante nativo. Ese momento cambió mi vida porque yo literalmente me estaba despidiendo de ella y resultó que más bien me convenció para quedar. Y pasé de ser la estudiante con menor fluidez, porque realmente no tenía yo capacidad de comunicación oral, a terminar siendo actualmente profesora de la universidad. En el puesto, digámoslo así, en el que en algún momento yo veía a mis profesores con un conocimiento que yo jamás pensé que podría alcanzar. Entonces nos vamos podría decir uno que esta profesora marca, hay un antes y un después. Totalmente. En la vida de Bianchi. Aparte de ella, ¿hay algún otro profesor o algún maestro que vos digas que en alguna forma cambió mi vida? Como para muchos de nosotros hay alguien que es el que nos cambia y se vuelve el modelo, el maestro. Por supuesto. La profesora Gapper, que actualmente trabaja en la universidad todavía. Qué bueno. Ella es mi mentora. Otra persona que considero mentor es el doctor José Bogarín, también, que fue mi profesor integrado. Fue mi profesor de composición, de gramática y alguna otra materia en el bachillerato que tal vez no recuerdo en este momento. Me parece que lectura académica o algo así. Pero donde realmente fue la persona que me hizo realmente ver, digamos, darme cuenta de mis capacidades, y por eso pues también marcó la diferencia, fue cuando en una oportunidad me dijo que yo ya no era mostacilla. Él siempre decía que los estudiantes eran mostacilla, eran chiquillos jovencitos, que estaban en la universidad aprendiendo a crecer, ¿verdad? Como la mostacilla en los jardines, ¿verdad? Esa planta pequeñita que está alrededor de las hojas de las plantas más grandes. Y entonces en algún momento que me entrega un trabajo, me dice, "You're not mostacilla anymore". Ya no eres mostacilla, ¿verdad? Entonces yo me quedé impresionada porque realmente yo no me imaginaba que él estuviera tan pendiente de mi progreso. Con él me saqué mi primer 100 en inglés y eso para mí es un logro muy grande porque yo era de las que tenía muchas notas altas, entonces de alguna manera alcanzarlas nuevamente fue como una continuidad en digámoslo así, en el proceso de superación personal, profesional. Y bueno, le podría dar otros nombres. Hubo un profesor al que pues, ya está pensionado, lo admiro muchísimo el día de hoy, el doctor Jorge Hernández. Él estudió en Indiana. Fue mi profesor de seminario en bachillerato, una persona excelente, un excelente sentido del humor, una persona muy seria, pero con un humor muy fino, muy agradable, muy llevadero. Y bueno, fuera de ahí ya podríamos hablar de otros profesores con los que compartí en Estados Unidos, ¿verdad? Que definitivamente marcaron mi manera de pensar ya como aprendiente o como formadora de formadores, que ese es ahora, digamos, así me denomino yo, formadora de formadores, porque yo en este momento le imparto lecciones a los jóvenes que van a ser profesores de inglés. Entonces, pues no es solamente impartir el idioma, sino impartir los principios lingüísticos que requieren los futuros profesores de idioma o los próximos profesores de idioma. Acabo de terminar con una generación de estudiantes de los mejores que he tenido en 20 años. Y realmente yo siento que cada vez más encuentra uno personas, pues no sé,
con capacidades renovadas. Y exactamente en eso consiste mi trabajo, en formar futuros formadores. Para ir ya entrando en el tema, dijimos que vamos a hablar de traducción, traductología y lingüística. Y bilingüismo. Hay bilingüismo. Sí. Y bilingüismo. Y entonces, uno dice, bueno, ¿y qué, o sea, cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué es traductología? ¿Qué es traducción? Y entiendo que hay distintas formas de traducción, bueno, Claro. de aplicación de la traducción. ¿Qué es esto del bilingüismo? Conocer un poco los conceptos. ¿Qué es todo esto? Sí. Claro que sí. El bilingüismo es, digámoslo así, el contexto general que abarca toda esta temática de la que vamos a tratar ahorita. Tenemos que entender que existe, primero que todo, una serie de opiniones o de pensamientos, no llamémoslos incompletos, perdón, incorrectos, pero sí incompletos con respecto a lo que es el conocimiento de idiomas, no necesariamente del inglés, puede ser el francés, el alemán, cualquier idioma, lengua moderna específicamente. Cuando se habla de saber inglés, hay una diferencia entre tener un conocimiento sobre el idioma y tener un dominio del idioma. El bilingüismo consiste precisamente en el dominio de dos lenguas, normalmente la materna y la segunda. Puede darse bilingüismo entre una segunda y una tercera lengua. Ahora, por las facilidades educativas que existen en Costa Rica, eso se está volviendo cada vez más común en las generaciones más jóvenes. Y el bilingüismo específicamente es el entorno que encierra ese dominio de dos lenguas. Cuando hablamos de dominio, tenemos que tener clara la diferencia entre adquisición y aprendizaje de la lengua. Cuando una persona adquiere el idioma, lo adquiere en una forma no consciente, como en el caso de los niños, ¿verdad? Que aprenden de sus padres y familias multiculturales, entonces se les hablan dos idiomas en la casa, o personas que, jovencitos, emigran a otros países, entonces adquieren la lengua del otro país. En esos casos no se está aprendiendo el idioma, sino se está adquiriendo el idioma. Ajá. La adquisición, si bien es cierto, genera una serie de características y cualidades dentro de propiamente lo que es el conocimiento de la lengua, no es lo mismo que el aprendizaje. El bilingüismo implica tener un aprendizaje integral completo de la lengua, su escritura, su comprensión, la expresión a nivel oral, a nivel escrito, por supuesto, pero sobre todo el entendimiento de la lengua como tal. Su historia, origen, estructura, la parte teórica, digámoslo así, la parte que normalmente la gente no ve, como en cualquier otra área. Ahora, digamos. entonces una persona que adquiere, digamos, no sé, pensemos en algún emigrante que se va para Estados Unidos, como a muchos paisanos les ha ocurrido, ¿Sí? van, están 2, 3 años, aprenden inglés, adquieren el inglés, pero no son bilingües. Son personas con un nivel de conocimiento de la lengua adquirido y se puede denominar bilingüe, pero desde una óptica de la adquisición, no del aprendizaje. El aprendizaje implica el bilingüismo como tal, Ajá. es la estructuración de ese conocimiento de ambas lenguas, de la lengua materna y la lengua extranjera. Porque usualmente son gente que habla, digamos que se desenvuelve bien hablando, inclusive atienden en restaurantes o son guías turísticos o cosas por el estilo, pero probablemente en lo que es la lectoescritura, exactamente, tienen deficiencia. Y probablemente muy altas, porque en el caso específicamente del idioma inglés, es de conocimiento general que la lengua tiene una estructura fonética y fonológica distinta a su estructura gramatical y escrita. Entonces, muchas veces los hablantes, personas que han adquirido algún nivel de manejo del idioma,
pueden entender y pueden responder, pero para escribir realmente no tienen esa capacidad de transferir ese lenguaje, ese mensaje en forma escrita. Entonces, no tienen el conocimiento integral del idioma y por consiguiente no se pueden llamar bilingües. Ahora, voy a aprovechar aquí para ver si tal vez usted me comparte y razonamos un poquito esto. Claro. Muchos padres de familia, podría decir yo, que le empeñan el alma al diablo con tal de que sus hijos estudien en un colegio bilingüe. En primer lugar, hay que ver si el colegio efectivamente es bilingüe. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera que nos orientaras con qué es un colegio bilingüe y cómo saber si efectivamente nuestros hijos, nuestros muchachos están adquiriendo, ¿verdad? Y están logrando el bilingüismo. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, eso es algo muy interesante. Como en todo sistema educativo de cualquier parte del mundo, eso lo vemos en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, podríamos decir inclusive, hay diferentes categorías, digamos, de instituciones. Hay universidades también, hay colegios, hay escuelas, vamos a hablar de colegios y escuelas, que tienen un componente de idioma, una cantidad de horas de contacto de idioma superior, digamos, al sistema público. El sistema público da una cantidad de horas de contacto en el idioma inglés, una cantidad de horas de contacto en el idioma francés, que es equivalente a la misma cantidad de horas que se ve en matemáticas, estudios sociales, ciencias, español. Entonces, eso es una materia más. Hay colegios y escuelas públicos y privados que tienen mayor cantidad de horas de contacto. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad de tener más práctica en un idioma específico o dos en algunos casos. Esas no son instituciones bilingües que tengan un programa de inmersión. Lo que se debe buscar, si es que alguien efectivamente quiere empeñar todos sus ingresos o gran parte de ellos en una educación para que los muchachos o los niños adquieran efectivamente no solamente la lengua, sino que la aprendan correctamente en forma integral, es una institución con un sistema de inmersión. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener, aparte de una cantidad adicional de horas contacto, de práctica, de diferentes temas, conversation, workshops y otras diferentes materias, que se imparta ciencias y matemáticas en inglés. En algunos casos, en algunas instituciones, también se imparte historia, estudios sociales en idioma inglés también. Pero al menos ciencias y matemáticas. Exacto. Entonces, si se imparten ciencias y matemáticas, como son conceptos duros, entiéndase conceptos universales, ¿verdad? Que 1 más 1 es 2, independientemente del idioma en que uno lo aprenda. Entonces, esos conocimientos generales, por ejemplo, las partes del átomo, las partes de la planta, no van a cambiar si se lo dicen a uno en francés, en chino, mandarín o en portugués, simplemente ya es un conocimiento duro. Ajá. Entonces, por esa naturaleza de ese conocimiento, si se aprende en inglés, entonces los niños, los adolescentes están internalizando una serie de estructuras del idioma propias de la estructura ya lingüísticamente fuerte. Entonces ellos son capaces de escribir, son capaces de comunicarse, son capaces de leer y pensar inclusive en el idioma. Porque ahí es donde está el punto clave. El estudiante aprende el idioma en el momento en que es capaz de pensar en ese idioma. Muchas veces la gente dice, cuando usted aprende a soñar, cuando empieza a soñar en inglés, exactamente, sí, es que ya usted lo sabe. Cuando su subconsciente, eso pues tiene un poco de broma, pero no deja de haber, porque razón. El nivel subconsciente, el cerebro tiene que tener ya la capacidad de pensar en el idioma en el que quiere trabajar, en el que quiere expresarse. Entonces, cuando el cerebro aprende a pensar, o al cerebro se le enseña a pensar en el idioma correspondiente, entonces ahí entonces ya el niño es bilingüe. Y puede tener
una educación de inmersión perfectamente dentro de Costa Rica. Hay excelentes instituciones en zonas rurales que practican ese sistema. Los mismos colegios científicos tienen ese programa. Entonces, realmente, si una familia decide invertir, porque es una inversión, no es un gasto, ¿verdad? Decide invertir en una educación con una cantidad de exposición en el idioma superior a lo que promedio, se puede encontrar en un nivel promedio, pues eso tiene un costo económico superior, porque pues las instituciones deben contratar profesionales, personas que puedan hacer eso, que sepan hacerlo bien, y pues tienen evidentemente un peso económico superior. Pero efectivamente hay niveles. Muchas instituciones que no son de inmersión total, pues también le aportan al estudiante conocimientos y experiencia y práctica que luego el estudiante más adelante puede perfeccionar. Ese es el caso de muchos de los estudiantes que llegan a la Universidad Nacional. Ellos vienen de instituciones que se autodenominan bilingües, no necesariamente lo son completamente de esta óptica de inmersión total, pero sí aportan una experiencia que le permite a los estudiantes llegar ya con cierto nivel de comunicación oral principalmente y un poco escrito. Siempre ahora la tendencia es que hay más fluidez a nivel oral y a nivel de comprensión auditiva, a diferencia de la época nuestra que era a la inversa. Había más facilidad para leer y para escribir que para hablar. Entonces, esa inversión, para responder a su pregunta, tiene que hacerse según los intereses y evidentemente según las capacidades de cada familia. Sí, uno podría, bueno, decía Jesucristo que por sus frutos los conoceréis. Correcto. Y entonces uno podría decir, bueno, sería cuestión de agarrar a los chiquillos que están saliendo de un colegio, echarse una conversadilla para ver si a como dice el colegio, que es así salen. Una conversadita y una redacción. Ok, cierto. Porque pueden tener una comunicación oral bastante razonable para el contexto, incluso acompañada de toda la estimulación que aportan ahora las plataformas streaming, ¿verdad? Como la que estamos ahorita, internet propiamente, los sistemas de televisión por cable, Netflix, etcétera. Los muchachos tienen una facilidad, una estimulación muy alta y entonces podrían perfectamente comunicarse mucho mejor de lo que escriben. Eso precisamente sucede mucho. Yo imparto entre mis clases, las clases de expresión escrita. Entonces, los estudiantes más jovencitos se sorprenden de que no se sacan un 9 o un 10 en su primera tarea, porque ellos se comunican con capacidad de 9 o 10, pero su nivel de escritura tal vez está en 6. Bueno, pero eso también pasa en español. Eso también pasa en español. Eso también pasa en español. Sí. Lo que pasa es que los muchachos creen que como tienen esa capacidad de conocimiento del inglés y muchas veces se les aplaude, se les felicita, porque qué bien que hablas inglés, qué montón de inglés sabes, ¿verdad? Entonces ellos piensan que lo conocen todo y se enfrentan a la realidad de que su parte de expresión escrita no está totalmente desarrollada, por lo menos no en un nivel equivalente. Por eso afortunadamente existen, por todas esas variaciones, existen parámetros de medición. En Costa Rica, desde hace un tiempo para acá, en forma muy correcta, se ha utilizado como parámetro de medición el marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, ahora los estudiantes pueden clasificarse de principiante hasta avanzado en 6 distintos niveles que incluyen efectivamente las 4 habilidades: habilidad de escritura, de comunicación, de expresión escrita, bueno, comunicación oral, comunicación escrita, comprensión de lectura y comprensión auditiva. Entonces, si tienen un balance en las 4 habilidades, entonces se les clasifica como principiante, principiante avanzado, intermedio bajo, intermedio alto, avanzado
bajo, avanzado promedio y avanzado superior. Entonces, esas capacidades, esos niveles, el marco común europeo le facilita, digamos así, al sistema costarricense, al sistema laboral, al sistema educativo, clasificar en qué momento está. Entonces, cuando los muchachos llegan y dicen, bueno, yo soy A2 o B1 en la parte oral, pero A1 en la parte escrita, entonces ellos se sorprenden porque ellos consideran que ya eran C2, que es el nivel máximo, ¿verdad? Y resulta que todavía les falta la mitad del camino, ¿verdad? Ya. O más. Bueno, eso, tal vez el tema del bilingüismo es muy, pareciera que es más común a uno, por eso de que, fulano de tal es bilingüe, yo quiero que mi hijo sea bilingüe, mi hijo es bilingüe, o yo aspiré a ser bilingüe, pero no lo logré, y entonces como que, o lo de los colegios bilingües, las escuelas bilingües, las universidades bilingües, la educación bilingüe, ¿verdad? Porque hay universidades que no son necesariamente bilingües, pero tienen carreras bilingües, según así se publicitan. Claro. Entonces, como que lo del bilingüismo pareciera ser como más, más natural a uno. Pero cuando hablamos de traductología. La traductología tiene una cantidad aún mayor de información incompleta, información viciada de error, viciada de estereotipo, todavía más amplia que el bilingüismo. Porque muchas veces la gente considera que la traductología, vamos a hablar de la traducción primero, la traducción considera que la traducción es como una tarea más, como un elemento más del bilingüismo, cuando la realidad es que la traductología es una especialización. Por ejemplo, digamos, en el caso de un médico, digamos, médico veterinario, como en el caso suyo, está el médico veterinario y está el epidemiólogo, ¿verdad? Usted no puede ser epidemiólogo sin antes ser médico veterinario o tener un estudio en alguna ciencia de la salud, ¿verdad? Un cardiólogo no puede ser primero cardiólogo y luego médico, ¿verdad? Entonces, un traductor no puede ser traductor sin ser bilingüe primero. La mayoría de las personas que tienen algún conocimiento del idioma consideran que la traducción es simplemente la transferencia de códigos. Poner un mensaje de una lengua en otra lengua. Y no hay nada más alejado de la realidad. La traductología es la transferencia de textos, el mensaje, el conocimiento, con la naturalidad, la precisión y la estructura, llámese geográfica, dialectal, específica, de el área en la que se encuentra enmarcado el texto. Entonces, por ejemplo, el típico caso de que uno escucha una canción que le gusta y luego la escucha en español y la gente dice, ay, mira la traducción de la canción, y porque reconoce la música. Pero va y ve la letra y dice, qué mala traducción, porque resulta que la letra es diferente a la música, pero resulta que esa traducción, que probablemente sea diferente, esa es la traducción correcta. Hay personas que piensan que la traducción tiene que ser palabra por palabra. Y aquí tenemos uno, literal. Si no el principal, exacto, si no tenemos tal vez el principal mito de la traducción. La traducción, palabra por palabra, automáticamente está mal. La traducción debe sentirse un texto traducido a nivel oral, a nivel escrito. Tiene que sentirse como si no fuera una traducción. Natural, tiene que fluir. Totalmente fluido y natural. Entonces, si uno lee algo y percibe que hay una traducción, ahí automáticamente está mal. Entonces, muchas veces los estudiantes, vamos a hablar de mis estudiantes, llegan a los cursos de introducción a la traducción, taller de iniciación en traducción, que son unos cursos que se dan al inicio de la carrera, para que el estudiante tenga claro en qué consiste la traducción, para que entienda que no es transferencia de códigos desde el inicio de la carrera, y se prepare, porque para ser traductor hay que tener dominio total de la lengua materna y la lengua
segunda. Entonces, muchas veces ellos se han esforzado en aprender su inglés y han dejado totalmente de lado el español. Eso le iba a preguntar, porque entonces en esta especialización de la traducción, a pesar de que ellos, porque esa es otra cosa que yo desconozco y me disculpo por mi ignorancia, entonces tienen que aprender muy bien inglés, tienen que dominar el inglés, pero como parte de la carrera también tienen que dominar el español. En el caso de la carrera de enseñanza del inglés, está orientada a la parte pedagógica. En el caso de la carrera en la Universidad Nacional, ¿verdad? En el caso de la carrera de bachillerato en inglés, se les dan a los chicos algunas materias como comunicación escrita, expresión escrita del español, que les dan esa, digamos, pautas básicas de lo que es el conocimiento de la lengua española. Venimos de un sistema educativo donde los estudiantes han recibido español durante 5 años. Entonces, ¿verdad? Tenemos... Pero no garantiza nada. O no garantiza mucho. Desafortunadamente, hay muchas deficiencias, muchas mejoras que el Ministerio de Educación ha cambiado bastante, ha tratado de contrarrestar en los últimos 6, 7 años. No sé si usted está consciente de la cantidad de cambios curriculares importantísimos y muy bien hechos que se han realizado en los últimos, digamos, 6, 8 años, en donde ahora los estudiantes de colegio tienen un currículum en idioma inglés y en idioma español totalmente diferente al que usted y yo recibimos en nuestra época de colegio. Ajá. Entonces, también está esa realidad que pues ha cambiado. Pero efectivamente los muchachos pues pueden tener deficiencias, eso no lo podemos negar. Ahora bien, ellos también pues están en la universidad, tienen que llevar estudios generales, en estudios generales hay materias específicamente para mejorar su español, incluso hay una materia de investigación y pues perfectamente esos cursos optativos, ¿verdad? Requieren pues el uso del español. Entonces ahí pues de alguna manera se les corrige o se les mejora. Sin embargo, el estudiante que quiere ser traductor requiere, y por eso es que se les da desde el inicio un taller de iniciación en traducción a los estudiantes que estudian la lengua propiamente, ¿verdad? La filología de la lengua, para que entiendan que no solamente el dominio total de su segunda lengua, sino el dominio total de su lengua materna. Ya lo podríamos decir que ya lo tienen en la parte de comunicación, porque es su lengua materna, sin en la oral, ¿verdad? Pero a nivel escrito podría ser que no. Entonces, tienen que ser lectores. Un traductor tiene que ser un lector por excelencia. Un traductor que no lea simple y sencillamente no va a tener el conocimiento ya propiamente estructural y textual que requiere para poder transferir ese texto en otra Bueno, y es que de cualquier manera sería una labor de traducción en ambos sentidos. Por supuesto. Porque inglés-español, español-inglés. Es correcto. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, tomar un texto en inglés y naturalizarlo, si se me permite la palabra. Esa es una forma correcta. De hecho, la naturalización es una de las técnicas, diferentes técnicas de traducción, que pues tendría que darle una clase para poder explicarle todas, pero digamos, está la modulación, la transposición, la equivalencia, la adaptación, la compensación, la naturalización. Hay diferentes estrategias. Que en estos cursos iniciales los estudiantes se les da un poquito de esas experiencias, con textos muy cortos, oraciones muy cortas, y realmente logran una diferencia. Yo creo que, por ejemplo, para dar un ejemplo puntual, mis estudiantes ahora que acaban de hace un par de semanas hacer su examen final de este curso, lograron traducir un texto muy cortito del Tico Times al español en una forma excelente, ¿verdad? Ajá. Aplicando todas esas técnicas, o sea, la aplicación de las técnicas para lograr una naturalización de ese texto del inglés al español en una forma excelente. Para darle un ejemplo,
la famosa voz pasiva, ¿verdad? Que es muy común en inglés, que es bastante común en español, pero con forma refleja, digamos, se dice, se estudia, no fue estudiado, digamos. Ajá. Todas esas estructuras, todos esos elementos propios, digamos, de transposición, de transformación, de ciertas normas, ciertas fórmulas, los estudiantes si las tienen claras, si las están conscientes de eso desde el principio, pueden entender la importancia y la necesidad de leer más, de conocer más y de entender que la traducción, y aquí viene la palabra traductología, que la traducción es una modalidad, una disciplina de la traductología. La traductología es el estudio de la lengua, de la transferencia de la lengua, de la transferencia de un mensaje de una lengua a otra. Y el estudio científico, técnico y estructural de ese proceso de traslación. Entonces, muchas veces la gente, como le decía al inicio, considera que la traducción es algo operacional, como que alguien en su tiempo libre traduce, ¿verdad? O alguien que maneja un poco del idioma a nivel oral traduce, o alguien que solamente estudia inglés traduce al español o a la inversa, ¿verdad? Y no es así. La traductología es una ciencia aplicada y eso tiene un conocimiento científico de experimentación, análisis, resultados, de la misma forma que lo tiene cualquier ciencia exacta. Lo que pasa es que al ser una práctica aplicada, entonces tiene ciertas variables que no tiene, por ejemplo, las ciencias exactas, porque pues la ciencia exacta H2O es agua, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos en idioma una situación de fórmula porque la lengua en sí es dinámica, la lengua está en constante cambio. Ajá. Entonces, la capacidad de entender la lengua como un ente cambiante, pero que al mismo tiempo tiene ciertas normas que tienen que entenderse, respetarse, conocerse bien. Ahora, vamos a ver, hasta ahorita yo desprendo de la conversación que estamos hablando de traducción textual, textos escritos. Ahora, pero y cuando estamos hablando de, por ejemplo, la traducción simultánea oral, ¿verdad? O sea, de tipo verbal. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa ahí? Claro, porque entonces ahí ya no estamos hablando de una estructura gramatical escrita, Claro. Sino que estamos hablando de una parte más fonológica. ¿Cómo funciona eso? Me permito hacerle una observación importante. Lo que usted acaba de mencionar, traducción simultánea, no existe. Tenemos la interpretación simultánea. Ah, eso. Ajá, la interpretación consecutiva, la interpretación de susurro, la interpretación de lengua de señas. Ok, interpretación más no traducción. Exactamente. Ok, ¿y por qué eso? Para que nos saque del error, probablemente muchos compartimos el mismo error. De hecho, increíblemente, a pesar de que en la Universidad Nacional tenemos un posgrado en traducción que es único a nivel latinoamericano, de muy alto nivel, la profesora Sherry Gapper, que le mencioné anteriormente, mi mentora, fue la fundadora de este programa. Y aquí mismo en la Universidad Nacional la gente sigue preguntando por traducción simultánea y sigue utilizando ese concepto que es un concepto raro. La traducción, o más bien, me regreso un poquito, la traductología se subdivide en traducción e interpretación. Okay. La traducción corresponde a la transferencia de texto a texto a nivel escrito. Okay. La interpretación, transferencia de texto a texto a nivel oral o a nivel de lengua de señas. Okay. Entonces, dentro de la interpretación en lenguas orales, tenemos, como le digo, interpretación simultánea, que es la que se realiza simultáneamente, ¿verdad? Como el mismo nombre lo dice, al mismo tiempo en que se está transmitiendo el mensaje oral. Para eso se ocupa un equipo, está la persona hablando y el público, los oyentes, están escuchando prácticamente a tiempo real por medio de un equipo específico de traducción, audífonos, micrófono, transmisores,
la transferencia de ese mensaje en lengua, la lengua propia o la lengua a la que va dirigida, la que está en la lengua en la que pertenece la audiencia. Está la traducción consecutiva, la interpretación consecutiva. La interpretación consecutiva se realiza en pausa. Digamos, el hablante da su mensaje, se detiene y el intérprete inmediatamente repite ese mensaje inmediatamente o en forma consecutiva. Ese es el tipo de interpretación que se da, por ejemplo, en las conferencias de prensa a nivel diplomático, ¿verdad? Si tenemos la visita de un presidente, entonces el presidente da un saludo e inmediatamente el intérprete de Casa Presidencial emite ese mensaje en la lengua, digamos, si es en Costa Rica, en español, para que el público tenga acceso a lo que se está diciendo. Es muy común en el nivel diplomático y a nivel propiamente, digamos, de eventos en vivo. Hay una gran cantidad de estereotipos al respecto de la interpretación. El primero, que se le confunde o se le denomina traducción sin serlo. El segundo, de que por tratarse de un texto oral, el intérprete, ¿verdad? Que es la persona, no sería traductor, sino el intérprete, tiene que sobrellevar todos los elementos propios del entorno. El ruido, elementos culturales. Por ejemplo, si la persona hizo una repetición de algo, el intérprete puede que decida no hacer esa repetición. Entonces, a veces esos cambios, esas decisiones que toma el intérprete, se consideran como algo equivocado. Mira, se equivocó, porque en Costa Rica hay una gran cantidad de personas que tienen conocimiento del idioma inglés parcialmente, entonces escuchan algo que no es idéntico y entonces dicen, mire, eso es un error. Así no se dice, pero la persona no está interpretando palabra por palabra, como lo dije al principio, eso es automáticamente equivocado, sino que tiene que interpretar el mensaje. Entonces, ese mensaje tiene que estar en total relación con los términos, con el contenido que se dice en el mensaje original. Sin embargo, pueden haber algunas variantes y esas variantes son las que muchas veces la gente señala como errores. Ahora, recuerdo que alguna vez organicé, bueno, hemos organizado, suena como que lo hice solo yo, he participado de la organización junto con otros compañeros, amigos, claro, colegas, sí, eventos donde hemos contratado los servicios de interpretación simultánea. Muy bien. Ya, muchas gracias. Gracias. Y entonces la persona nos dice, ajá, ¿de qué temas? Es de esto, esto y esto. Y entonces la empresa dice, ah, bueno, sí, porque tenemos uno que es muy bueno en eso, tenemos otro que es muy bueno en el otro, y qué sé yo qué. O sea, digamos que se especializan en temas. Y si nos dicen, sin embargo, si nos manda unos cuantos textos para familiarizarnos con la forma y con las palabras y eso, todavía muchísimo mejor. Exactamente. O sea, eso... pues, ese es el proceso profesional para asegurar que el resultado va a ser de calidad. Muchas veces el contratante, el cliente, asume que el intérprete va a tener la capacidad de hablar de todos los temas con la misma precisión que un especialista de todos los temas. Y nadie, absolutamente nadie, es especialista en todos los temas. Ni uno. Ni uno en español. Ni uno en español. Muchas veces uno lee un texto, digamos, de finanzas, un texto de ciencias exactas, y pues puede tener un entendimiento del texto, pero la precisión de cada uno de los conceptos y sus equivalentes en la otra lengua requiere un cierto nivel de práctica, un cierto nivel de conocimiento y un alto nivel de preparación. Entonces, cuando una empresa de interpretación le dice, mire, necesito que me mande los textos, necesito que me mande una contextualización, ¿verdad? Si es un tema específico, no sé, patozoonosis canina americana, entonces usted tiene que mandarle el libro correspondiente a esa enfermedad
para que el intérprete se estudie la enfermedad. Ajá. Y evidentemente no va a curar al perrito de hepatozoonosis, pero sí va a tener el entendimiento de en qué consiste. Entonces, la conferencia, toda esa espontaneidad que se puede dar a lo largo del proceso de una explicación en un congreso, por ejemplo, el intérprete debe tener la capacidad de poder enfrentar ese tipo de espontaneidad porque tiene ya ese conocimiento, no tiene que tomar minutos o segundos de un tiempo que no tiene para poder eh, pensar cuál va a ser el equivalente. Entonces debe haber una preparación. Eso es indispensable. Muchas veces la gente se imagina que el traductor y el intérprete tiene que ser una persona, algo así como un diccionario parlante que se sabe todas las palabras. Ajá. Y nada pues, más alejado de la verdad. Porque ni siquiera una persona especialista en su propio campo conoce absolutamente todos los términos de su propio campo. Sí, yo recuerdo que una de las veces contratamos los servicios de una persona, trajimos un experto holandés, el padre de una metodología de trabajo veterinaria, y que sabe muy bien español, escucha, o sea, entiende muy bien el español, y entonces, como era en el campo, andaban algunos que no eran angloparlantes, andaban con su transmisor en el campo portátil, y el traductor, perdón, el intérprete. Ya voy aprendiendo. Ya, sí, no se preocupe. Entonces, si el intérprete. Hay gente que le toma años de acostumbrarse. El intérprete andaba por ahí y iba haciendo un trabajo, y entonces después nos dice el señor nos dice, pregúntele, dice, necesito que me dé la tarjeta de presentación de él, porque es la mejor interpretación que yo he escuchado en toda mi vida del inglés al español. Y si algún día voy a algún otro país de Latinoamérica, me lo quiero llevar conmigo. Pues estaba fascinado, y nosotros estamos más fascinados todavía. Claro. Pero fue esto de que inclusive nos decía, ¿me puede enviar unos videos más o menos del tema para irme familiarizando con algunos términos y qué sé yo, que lo hizo de una manera maravillosa y quedamos todos muy satisfechos. Lo que nos da la idea, efectivamente, de que la traducción y la interpretación no son, vamos a ver, no son un valor agregado de una carrera, sino que son una carrera en sí misma. Exactamente. ¿Verdad? Eso es, usted lo ha dicho. Son una carrera en sí misma. Entonces, es bien interesante porque, bueno, yo desconocía que había una maestría, ¿verdad?, en traducción en la Universidad Nacional, y menos que era única en América Latina, como muchas cosas que tenemos en la Universidad Nacional. Que una observación, hay otras maestrías en América Latina, sin embargo, esta de la Universidad Nacional es muy integral en la parte de investigación. Y eso es un elemento valiosísimo a nivel de traductología, porque nosotros no solamente nos especializamos en la parte práctica, sino también en la parte del conocimiento, y la investigación en traductología es un área que a veces casi que solo uno va a los congresos y solamente los autores de libros son los traductólogos, y realmente nosotros aquí en la universidad pues logramos un nivel de especialización y de investigación bastante bueno, porque cuando uno viaja a otros países y se encuentra con colegas, uno realmente siente que tuvo una formación de primerísima calidad. Entonces, por eso es particularmente buena la nuestra, ¿verdad? Pues bueno, yo tengo que admitir varias cosas. Cuando hice la invitación a los colegas de un chat y también por la página de la Universidad Nacional, me inventé una escuela. Dije que era la doctora Bianchi Benavides, y Bianchi me dice, ay, JJ, por favor, yo no soy doctora todavía.
¿Ok? Todavía. Y ese todavía siempre me gusta porque siempre hay chance para Sí. hacerlo. Puede ser hoy, mañana o dentro de 5 años. Por eso no importa. Ujú. Bueno, me dice, yo tengo 2 maestrías, pero no soy doctora. Bueno, primera cosa que tengo que reconocer en la que me equivoqué. Y me dice, y te inventaste una escuela, porque la escuela de inglés no existe. Existe la Escuela de Ciencias del Lenguaje, Literatura de y ciencias. Literatura y Ciencias del Lenguaje dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pero bueno, desafortunadamente lo que me ha ocurrido a mí es una cosa que nos ocurre a muchos universitarios y que precisamente para eso existe Reflexiones Radio. Es el desconocimiento de las cosas maravillosas que tenemos dentro de la universidad, siendo nosotros parte de la misma universidad. Esa es una realidad. Entonces, hoy me llevo información valiosísima. Espero la próxima vez no hablar de traducción simultánea, tener muy claro de que estamos hablando de interpretación, reconocer la diferencia entre traducción e interpretación y creo que este ha sido un espacio valiosísimo para aprender de muchas cosas, para conocer de nuevas cosas y para entender que desde la Universidad Nacional estamos haciendo cosas diferentes, cosas que le dan un valor y un significado especial a las ciencias del lenguaje, con una especialización tal como la traductología desde la Facultad de Ciencias, la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad. Agradecerle muchísimo, Bianchi, por sacar su tiempo para venir a compartir con nuestro público en Reflexiones Radio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y el próximo lunes vamos a tener nuestro programa de cierre. Vamos a estar, nuestro compañero Leiner y yo, haciendo un programa de cierre, reflexiones de lo que ha ocurrido durante este año, que estuvo bastante movido, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, en lo académico. Vamos a hacer un programa de análisis un poco integral desde nuestra subjetividad, por supuesto. Esperamos contar con su compañía y agradecerles y, bueno, espero que hayan estado muy bien y que sigan estando muy bien. De parte de Leiner Vargas Alfaro, su servidor Juan José Romero Zúñiga, agradeciéndole a Bianchi Benavides Segura su presencia hoy con nosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.